dice Structure Output. Hacemos clic acá y donde dice Base Reaction, hacemos clic. Entonces vamos a tomar en cuenta la tabla que trata sobre las reacciones en la base. Hacemos clic en OK y aquí están los resultados que nosotros necesitamos para poder desarrollar el chequeo de la relación de cortante. Fíjense, ¿por qué no vamos a las reacciones en la base? Pues para poder obtener el cortante estático, nosotros necesitamos el peso de la estructura. Y para eso, el peso de la estructura nosotros lo obtenemos con respecto al primer piso, eh, los valores que obtenemos en la base. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer clic en Output Case y voy a solicitar que solamente me muestre la carga muerta, la carga viva y los sismos dinámicos en X y en Y. Aplico. Esos son los resultados necesarios para nosotros desarrollar el chequeo de la relación de cortante. Bien, entonces voy a solicitar ahora la exportación de esa tabla a Excel. Y en Excel entonces vamos dando los pasos para desarrollar ese chequeo. Voy a abrir acá donde dice File y la primera opción me permite exportar esa tabla a Excel. Bien, entonces una vez sale la tabla en mi computador, que igual va a suceder con el de ustedes, pues le comparto acá. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Aquí está. No sé si la pueden ver. Me confirman si la están viendo la tabla. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos carga muerta, carga viva, sismo dinámico en X, que sería el cortante dinámico en X, y el cortante dinámico en Y sería ese de Y, que sería el sismo dinámico en Y. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que hacer una comparación entre cortante dinámico y cortante estático, pero no tenemos calculado nuestro cortante estático. Entonces, si queremos, vamos a dar el primer paso. Vamos a calcular nuestro cortante estático. Bien, entonces, calculamos el cortante estático. ¿Qué necesitamos? El cortante estático, bien podemos indicar la formulación. El cortante estático es igual, el cortante estático es igual al coeficiente de corte basal multiplicado por el peso total de la estructura. Ahora, voy a ampliar un poco acá para que se pueda visualizar mejor. Entonces, para nosotros obtener el coeficiente de corte basal, ¿qué necesitamos? Podemos entonces definir la formulación del coeficiente de corte basal. Decimos el coeficiente de corte basal es igual al factor uso, multiplicado por el SA, que es la aceleración de diseño, y eso lo dividimos entre el coeficiente RD. Bien, entonces, simplemente presentando las formulaciones, nosotros nos damos cuenta que vamos a necesitar. Pero nos está faltando en este caso el, el peso de la estructura, que sería WT. Y WT, el peso total de la estructura, sería igual al 100% de la carga muerta. Vamos a decir así, carga muerta. Más un porcentaje phi. Ese porcentaje phi, ese factor de reducción de sobrecarga viva, que sería, que depende del uso de la estructura, multiplicado por la carga viva, por carga viva. Bien, entonces, ya conociendo estas informaciones, nosotros podemos obtener lo que es el cortante estático. Ok, entonces vamos a ver.
¿De dónde obtenemos? Vamos a ir definiendo esta fórmula. El uso lo obtenemos en función de la utilidad o función de la estructura, que para nuestra estructura, en la tabla 7 nosotros determinamos que para una estructura correspondiente al grupo 4 el factor de uso es igual a 1. Voy a colocar por aquí. Bien, el SA es la aceleración de diseño y esa aceleración de diseño nosotros la obtenemos en función de qué? En función del periodo fundamental de la estructura. ¿Y cuál es el periodo fundamental de la estructura? Ustedes recuerdan que tenemos dos formulaciones de nuestro reglamento que me dice que el periodo se puede calcular en base a KO por H entre la raíz de DS, donde DS es la dimensión en planta que se puede sustituir por la dimensión en planta en X y por la dimensión en planta en Y. Es decir, que tendría un periodo para X y tendría un periodo para Y. También tenemos otra formulación que es T, el periodo es igual a CT por H a la X. Y el valor de CT y X lo obtenemos en función del tipo estructural en la tabla 9 del R001. Entonces, basado en estas tres formulaciones, nosotros obtenemos tres periodos. ¿Y cuál es el periodo que me recomienda la normativa emplear para poder obtener mi aceleración de diseño? Sería el menor periodo obtenido en base a estas formulaciones. Entonces, vamos, si queremos saber cómo obtenemos este periodo, que ya lo habíamos calculado, pero vamos a hacerlo desde cero. Tenemos que el periodo en X, vamos a colocarlo por aquí, el periodo en X es igual a KO y es 0.13 según lo que establece según lo tenemos en la tabla 8 del R001, precisamente donde nosotros tenemos el factor del RD y el factor o el coeficiente de ampliación de desplazamiento lateral CD. En la tabla 8, en función del tipo estructural, nosotros obtenemos el KO. Lo multiplicamos por H, que sería la altura no empotrada de nuestra estructura, y la dividimos entre la raíz. Vamos a ver si, ok, está en español, sí. La raíz de DS. Y DS para X sería la dimensión en planta en X, que en nuestro caso en X tenemos que son 5 metros en todas las direcciones, y anoten el de Y serían 6 más 4 serían 16, 15 en X y 16 en Y. Bien, entonces aquí colocamos, sería la raíz de 15. Bien, entonces nuestro periodo en X sería de 0.50 segundos. 0.50 segundos. Lo voy a reducir esa cifra significativa. Voy a dejar en base a 2. Entonces, para el periodo en Y sería esto mismo, esta misma formulación. Lo único que cambia es que en DS, la raíz de DS sería dx y dx sería 16, que serían los 6 más 6 más 4, sería 16. Y miren aquí donde el periodo para TY es igual a 0.49 aproximadamente. Veanlo ahí, 0.49 segundos. Este valor es igual a CT por H a la X. Si ustedes van a la tabla 9 del R001, CT es 0.048 por H, donde H es la altura de la edificación, que son 15 metros. Eso lo elevamos al valor de X, que es 0.9. Ya obtenemos que el periodo es de 0.55 aproximadamente.
Bien. Entonces, ustedes recuerdan que le habría hablado también de una fórmula empírica, que la fórmula empírica es simplemente para nosotros tener una orientación y determinar rápidamente si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Donde había dicho que el periodo es igual al 10% del número de pisos. Y es tan sencillo como decir que el número de pisos en nuestra estructura es 5 y lo dividimos entre 10 y tenemos 0,50, que es lo mismo que 0,5, que es lo mismo que 0,50. ¿Se fijan? Que esa fórmula empírica se aproxima mucho al periodo de la estructura. ¿Cuál es el periodo? 0,49. Ahora, ¿qué dice nuestro reglamento? Que en base a estas tres fórmulas que están aquí, recuerden que la de abajo empírica es 10% del número de pisos. Esta formulación lo voy a poner aquí como número de pisos sobre 10. Esta es CT. CT, o vamos a ver algo. Profe, y la empírica siempre va a dar aproximación, siempre. Sí, es una aproximación, simplemente por lo que le dije, si usted tiene una estructura que está dando 2 segundos, un ejemplo, y ustedes están trabajando con 2 pisos, pues realmente no le puede dar 2 segundos, lo próximo a 0,2, quizás 0,15, 0,14, 0,25, y ya ustedes saben, tienen una idea de que se está trabajando bien. Pero ahora si le da 2 segundos, le da 4, le da 20 segundos, un ejemplo, pues ya ustedes saben que usted está muy, muy lejos. Hay bueno, análisis que estudiantes anteriores han realizado, donde le da 1000 segundos. Y ustedes saben para qué una estructura de 1000 segundos. O sea, 1000 segundos, ¿qué periodo representa? ¿Para qué estructura se representan los 1000 segundos? Por una estructura de 10.000 pisos. O Donde sea están que trabajando con eso no existe. bueno, todavía no lo hemos tenido, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es para que tengan una idea. Entonces, esto sería CT por H a la X, elevada a la X, donde X, ustedes saben que y CT son informaciones que se obtienen en la tabla 9 del R001. En el caso de H, pues ya sabemos que la altura no es empotrada en nuestra estructura. Esta sería KO por H elevada entre la raíz. En este caso, lo voy a representar como se representa en ITA. La raíz cuadrada de la dimensión en planta en X. Simplemente recuerden, esto es la raíz. SQR es la raíz. Aquí tenemos perdón, en Y sería este caso. Este caso es Y. Aquí. Bien. Entonces, en base a esa formulación, nosotros vamos a nuestro espectro de diseño en función, en el software, y para el periodo, recuerden que tenemos estas condiciones. Tenemos un espectro que en la ordenada tiene aceleraciones. La ordenada serían aceleraciones y en la excisa tenemos periodos. Entonces, asumimos que por aquí tenemos un periodo de 0,5, un ejemplo. Ese sería nuestro periodo. Tenemos un espectro que tiene un comportamiento. Si es fuera de campo cercano, pues tendría este comportamiento. Sería algo así, así, un ejemplo. Y, y lo otro sería de esta forma, así. Bien, entonces vamos a asumir que los 0,50, este sería 0,50 segundos en nuestro espectro, o 0,5 segundos.
Entonces, las aceleraciones están ordenadas, serían SA acá y periodo acá. Bien, entonces busco el periodo correspondiente al periodo más pequeño en base a estas tres formulaciones, que sería 0,49. Entonces ya sabemos que los 0,49 están muy próximos, los 0,50 sería por aquí un ejemplo. Sería por aquí. Bien, sería por aquí. ¿Y qué valor de aceleración tenemos acá? Pues si ustedes colocan el puntero del mouse ahí o buscan la relación entre abscisa y ordenada en la tablita donde están los valores, pues van a encontrar cuál sería la aceleración. Y esa es la aceleración de diseño para nuestra estructura en específico, que fue la que buscamos este periodo. Bien, entonces vamos a hacer un software. Tenemos que es 0,49 nuestro periodo predominante para diseño. Ojo, no siempre, o sea, no es, se puede emplear más de un espectro. Cuando usted quiere trabajar por separado a la dirección X con la dirección Y. Es decir, si aquí en mi periodo hubiese sido 0,60, pues yo hago un espectro para una aceleración, para un periodo de 0,60, busco la aceleración. Y sería diferente a la que tendría para un periodo de 0,49. Pero al elegir el más pequeño, pues encontramos más próximo a esta zona, o sea, más dentro de donde tenemos la mayor aceleración, que sería justamente debajo de la meseta. Es decir, en la misma meseta es que vamos a tener la aceleración. Para todos los periodos que se encuentren en TS, en T sub 0 a TS, van a tener la misma aceleración. Es decir, que si es un poquito más adelante de 0,5 por aquí, pues entonces va a tener la misma aceleración que si tuviese por aquí. ¿Por qué? Porque se mantiene constante. Todos estos valores de aceleraciones son constantes para esos diferentes periodos. Entonces, ya tenemos el periodo que es de 0,49. Vamos al software y vamos a buscar cuál sería la aceleración para ese periodo. Nos vamos a define function, el espectro de respuesta acá, modificamos el que hemos creado y aquí obtenemos para 0,49 segundos. Podemos buscarlo aquí. Vean, para 0,5 es 1,1992. 1,192. Entonces, si ustedes se fijan, este es el valor de TS y es de 0,1875. Ese valor que está ahí. 0, perdón, TS es de 1,192 y el periodo es de 0,16. Y el periodo de 0,16, es decir, desde un periodo de 0,16 hasta un periodo de 0,60, 60 aproximadamente, 0,58, yo tengo la misma aceleración, es decir, y 0,49 está un poco antes de 0,50, es decir, que voy a tener la misma aceleración de 1,92. Ahora, si me solicitan para 3 segundos, hago lo siguiente, me posiciono acá en 3 segundos y obtengo entonces esa aceleración. O vengo acá directamente y para 3 segundos busco cuál es la aceleración. Y me dice que es 0,2533. Yo sé que al estar debajo de la meseta, el periodo es la aceleración que está en la meseta, que es de 1,192. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a necesitar. Vamos entonces a la tabla de Excel y aquí colocamos que nuestra aceleración de diseño, nuestro SA, es de 1,192. Bien, entonces sabemos que la aceleración se mide en G. Ok, entonces, ¿qué más me hace falta? El RD.
El RD es igual a 5.5. ¿Dónde lo obtenemos? En la tabla 8 del R001. Ustedes ven por qué yo les solicité a ustedes que colocaran uno en infunction. Es porque si tienen que modificar el RD, entonces tendrían que modificarlo en, en el, en el espectro. Entonces iban a tener un valor diferente acá, pero como lo están modificando en low, en low cases, pues entonces aquí no se ve afectado, aunque el cambio sí se verá en low cases. Bien, entonces 5.5 y ya dimensionar. Ya tenemos cómo calcular el C sub E. Y el C sub E es igual al uso por la aceleración de diseño dividido entre el RD. En este caso, pues está en texto acá, lo voy a modificar a generar. Vamos a ver. Ok, ahí está. Nuestro C sub E, que es el coeficiente corte basal, es igual a 0.22 aproximadamente. Entonces vamos a, ok, un momentito. Ahí está, 0.22. Ya tengo el valor de C sub E. Ahora vamos a buscar el peso total de la estructura. El peso total necesitamos carga muerta, carga viva, o bueno, para hacerlo en el orden, phi, esto es phi I, como está en el reglamento. Voy a colocar así, phi y la carga viva. Bien, phi está en la tabla 2 del R001 y habíamos determinado que era igual a 0.20. Es exactamente el mismo valor que nosotros colocamos en mass source para la carga viva. Ahí está. Entonces, carga muerta es igual a este valor. Para FZ, ahí está en kilogramos fuerza, y sería para FZ, sería este valor que está acá. 1.069.416. Si lo llamamos a toneladas, serían 1.069 toneladas. Vamos a dejarlo así. Esto está en texto todavía. Vamos a darle un valor numérico. Ahí está. Eso es kilogramos fuerza. Bien. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? El valor que va acá para la carga viva sería en FZ 264.000. Ahí está. Bien. Entonces, ya tenemos cómo calcular el peso, el peso total de la estructura, que es igual a la carga muerta más el producto de phi sub I por la carga viva. Ahí está. Y estos valores están en kilogramos fuerza. Y vamos a ver algo. No me permite ver bien. Ok. Entonces aquí están los valores. Esto sería en total 1.122.216. Vamos a ver. Ahí está.
Ahí están los valores. Bien, entonces, ahora sí, ¿quién es el coeficiente? El cortante estático. El cortante estático sería igual a este valor, que sería C sub E multiplicado por el peso total. Ahí está. Y esto es kilogramo fuerza. Miren, ese es mi cortante estático. Esto lo voy a poner por acá. Ok. Bien. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones son las siguientes. Para no verse afectado el RD en base a esa irregularidad o esa condición, debería darse la siguiente situación. Es que el sismo dinámico en X debe ser mayor o igual a, al sismo dinámico estático multiplicado por 0,65, que sería esto. Esa es la condición que debe prevalecer. También esta condición para la dirección Y. Vamos a decir en tal caso que cumple, bajo esa condición cumple. Condición se cumple. Ahora, la otra situación sería la siguiente. Si esto resulta ser menor, no cumple. No cumple. Cumple y no cumple. Entonces, vamos a ver si se cumple o no se cumple. Tenemos, ¿cuáles son los valores de los sismos dinámicos? Aquí están. Voy a seguir moviendo esto más para acá. Pues fue un paréntesis nada más. Tenemos que el sismo dinámico en X y sismo dinámico en Y. O cortante dinámico en X, cortante dinámico en Y. Este valor, fíjense, ahorita para la carga muerta, nosotros elegimos para FZ, carga muerta, FZ, carga viva, FZ, sismo dinámico en X, FX. Fíjense, ¿por qué no elijo FY? Porque el mayor valor para el sismo dinámico en X va a ser en la dirección X. Esto sería el 30% de esa fuerza, como lo calculamos. Realmente, recuerden que calculamos un porcentaje menor para la dirección en Y. Entonces, miren acá, el sismo dinámico en Y sería para FY. Y ahí está. Entonces, el valor que colocamos acá sería igual a este. Perdón, a este en X. Y para Y sería el de FY para el sismo dinámico en Y. Bien, entonces acá simplemente le voy a dar negrita y voy a separar acá. Bien, miren acá. Este valor que está aquí es el cortante estático, pero el reglamento me solicita que lo compare con el 65% del cortante estático. Si quiero calcular el 65% directamente y decir, por ejemplo, que 65%, 0,65,
de cortante estático es simplemente este valor que está aquí multiplicado por 0,65, que serían 0,65 por el cortante estático, 158.000. Entonces la condición es, si, si el cortante dinámico en X, que es este valor, es mayor o igual al 65% del cortante estático, que sería este valor, entonces hago lo siguiente, coma, cumple. Si no, cierro la comilla, si no, no cumple. En ese caso cumple para ambos casos, en Sí, X y en sí, Y. así es. Vamos a ver. Bien. Ahí está, cumple. Si hago esta condición igual, ven acá. La condición es la siguiente. Si el sismo dinámico en Y, que sería este valor, es mayor o igual al sismo estático en X multiplicado por 0,65, cumple. Ahí está la condición que cumple. Ahora, si nosotros hacemos esos mismos cálculos, pero basados en esa condición que estoy presentando acá, se van a dar cuenta que no cumple. Perdón, que, que en este caso el S de X sería mayor que el 0,65 de cortante estático. Entonces, vamos a una condición en la cual no cumple. Por ejemplo, este valor que está aquí lo voy a multiplicar por 1,5 para que ustedes vean. Perdón, el cortante estático. ¿Dónde está el cortante estático? Acá. Vamos a multiplicarlo por 1,5 para que ustedes vean. No cumple. ¿Por qué? Porque el cortante estático, el 65% del cortante estático es mayor que esa condición que está dando acá, que quién, que S de X y S de Y. Entonces, cuando se da esta condición, nosotros debemos calcular unos factores. Cuando se da esta condición, debemos calcular unos factores Fx y Fy. Y ese Fx y ese Fy se calcula de la siguiente forma. Fx es igual al cortante estático, este valor reducido el 65% entre el sismo dinámico en X. Y fíjense que el valor tiene que dar por encima de 1. Cuando esa condición se da, es porque no está cumpliendo. Cuando este valor da por encima de 1, es porque no está cumpliendo. Igual, hago lo mismo, el 65% del estático entre el dinámico en Y. Ahí tengo los valores. Entonces, estos valores que están acá, nosotros tenemos que multiplicarlos en low case. Ustedes recuerdan que cuando hacemos la reducción del RR, nosotros dividimos en low case U1 y U2. En este caso, nosotros multiplicamos. ¿Por qué? Porque si tengo un valor mayor que 1 y lo que quiero aumentar las aceleraciones, pues entonces tengo que multiplicar, porque si divido, va a disminuir el valor. Entonces, vamos a los cases ahora. Y vamos a ver cómo nosotros desarrollamos esto. Si no cumple, el valor va a dar por encima de 1. Fx y Fy van a dar por encima de 1. Y ese valor que dé, lo tengo que multiplicar. Por ejemplo, vamos a asumir que fue SD, en SDX que no cumplió. En la dirección X no cumplió. Me voy a los cases, selecciono el sismo dinámico en X, modifico acá y tanto U1 como U2 lo multiplico por el valor que me da. Vamos a decir 1,4. 1,4 aquí y por 1,4 acá. Vamos a decir que en el sismo dinámico cumplió, pues entonces no tengo que hacer nada en el sismo dinámico, solamente afecto
en la dirección, perdón, si en la dirección Y cumple, no tengo que afectar el sismo dinámico en Y, solamente afectaría el sismo dinámico en X, que es el que no está cumpliendo. Si cumplió en ambos casos, pues no hay necesidad de afectar porque están cumpliendo. Si cumplió en uno y en el otro no, solamente en la dirección que no cumple es que afecto el sismo, multiplicando tanto uno como un 2. Si no cumplen ninguno de los dos, pues afecto cada una de las dos direcciones. ¿De acuerdo? Entonces simplemente multiplicar acá. ¿Qué va a pasar después que yo hago esto? Abro mi candadito, corro el análisis y ustedes van a verificar que el sismo dinámico en X va a ser como mínimo igual al 65% del cortante estático. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden, lo que hice acá cuando multipliqué por 1.5 no simplemente fue para ver la condición cuando no cumple, porque aumentar el cortante estático, estoy aumentando el 65% también y está por encima de ambos cortantes dinámicos. Voy a borrar esa parte. Bien, entonces en ambos casos, para nuestro ejemplo, está cumpliendo. Vean aquí, cumple. Si no cumple, pues buscamos esos factores cuando no cumple y dividimos el mayor, que sería el 65% del estático, entre dinámicos para obtener, en el caso de X, para obtener el factor que va a afectar el sismo dinámico en X, en low case. Y para Y sería el 65% entre este valor, me daría el FY para afectar el sismo dinámico en Y. Miren que están muy similares, 158.000, un poquito mayor, y 159.000. Si este valor hubiese dado 160, pues entonces sería mayor a cualquiera de estos dos valores. Y tendríamos que afectarlo a ambos. ¿Tiene? Bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Entendieron lo que acabo de hacer acá? Preguntas. Bien, si no tienen preguntas, pues entonces vamos a continuar con los otros objetivos de esa actividad, donde vamos a verificar los esfuerzos internos, las deformaciones que se presentan en la estructura y demás. Bien, entonces voy a pasar al software. Ok. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los demás objetivos que tenemos. Ok, según la actividad 5, nosotros tenemos que explorar el menú de análisis, revisar los chequeos relacionados al modelado, ya lo hicimos eso, donde verificamos si tenemos algún error del modelado, activar los grados de libertad, eso sería la siguiente parte. Perdón, ya lo hicimos también. De hecho, el software lo hace automáticamente. Habilitar los cálculos del centro de masa y rigidez, también lo hicimos. Presentar la deformada de la estructura. Inicialmente presentamos la deformada debido a carga viva, carga muerta y los sismos dinámicos. Vuelvo a repasar esa parte. Analizar los esfuerzos internos debido a las acciones actuantes. Interpretar los resultados. En cuanto a los resultados, pues eso fue lo que hicimos para poder verificar los chequeos. Hicimos exportación de datos a Excel, es decir, de tablas de cálculo.
Y verificamos también, identificamos y verificamos las irregularidades en planta y en elevación. Hicimos los ajustes de los parámetros de corrección, verificación y corrección de chequeo de análisis según la norma. Eso lo hicimos. Entonces, vuelvo y vamos a revisar lo que son las deformadas y los esfuerzos internos. Solamente eso lo voy a repetir. No recuerdo bien si le había explicado bien eso. Entonces, fíjense, eh, una vez nosotros desarrollamos el análisis, pues nuestra estructura se muestra de la siguiente forma. Tenemos show the form and shape acá, donde, por ejemplo, si queremos ver para los casos de carga, la deformada, aplicamos y vemos cómo se deformaría la estructura debido a carga muerta. Hice clic acá en donde dice Show the Form and Shape o F6, me aparece esta ventana y aquí puedo verificar todas las deformadas. De hecho, puedo colocar mi estructura en 3D, si lo quiero ver en 3D. Si quiero ver la deformada en 3D. Bien, puedo verificarlo para la carga viva, aplico. Igual es una carga gravitacional, lo único que va a ser menor porque es un porcentaje. Vean aquí como subió un poquito la deformada. Si queremos ver debido al sismo estático en X, ¿cuál sería la dirección a tomar? Pues el desplazamiento va a ser en esta dirección. Veanlo acá, donde se desplaza hacia la derecha. Si queremos verificar el sismo estático en Y, aplicamos y tendríamos entonces una deformada en la dirección Y, que sería esta dirección. Veanlo acá, donde se ha desplazado hacia arriba. Esa línea que se ve ahí sería la posición de equilibrio. Se movió ese punto hasta aquí. Entonces fue hacia esa dirección que se ha movido. Si queremos verlo en base a los sismos dinámicos, la deformada, pues entonces aplicamos el sismo dinámico en X. Igual va a tener un desplazamiento en dirección X, que es donde tiene mayor influencia. Bien, igual, de igual forma, pues el sismo dinámico en Y se va a desplazar en la dirección Y. Ahí está. Entonces, esa misma deformada la podemos visualizar no solamente para casos de carga, donde están las cargas independientes, sino para las combinaciones que nosotros hemos definido. Aquí está combinación 1, combinación 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, combinación 4. Me pregunta si quiero verlo en valor absoluto. Recuerden que tenemos deformada negativa y positiva. Ahí tengo valor absoluto, lo que me va a dar el mayor valor. Si queremos la mínima, pues entonces podemos visualizar la deformada mínima que, que se genera debido a la combinación 4. Y podremos visualizar la máxima. Entre la mínima y la máxima, pues el valor absoluto me lo toma independientemente del signo, simplemente. Entonces tenemos los modos donde nosotros podemos verificar inmediatamente el chequeo del periodo fundamental de la estructura. ¿Por qué? Porque a partir de los modos es que yo puedo visualizar el periodo fundamental de la estructura, que sería el periodo debido al primer modo de vibración. Y aquí me dice que mi periodo es de 0.80 segundos. Bien, para el primer modo de vibración, si quiero ver para el segundo modo, y aquí independientemente de eso, también estoy viendo que el primer modo actúa en la dirección Y. Si quiero colocarme, por ejemplo, en el último piso y ver los desplazamientos que se generan, las torsiones que genera en los modos de vibración que son deformadas, pues miren cómo se ha desplazado. Ese sería mi punto de equilibrio, mi posición original, es de mi cero, y vean cómo se ha desplazado hacia abajo en Y la estructura. Es decir, que predomina el desplazamiento en Y para el primer modo. Uno de las condiciones que debemos garantizar de que los primeros modos sean de traslación y no de rotación. El primer modo ya vemos que evidentemente moviliza mayor cantidad de masa en la dirección Y, por eso se ha desplazado en la dirección Y. Si queremos ver el segundo modo, aplicamos y vemos que se desplazan en X, pero con una leve torsión. Fíjense como acá podemos ver que este punto está más bajito que este. Entonces hay una torsión ahí.
pero la que verdaderamente genera la torsión sería el desplazamiento, el periodo correspondiente al tercer modo, que si es, ese es el que debemos garantizar que sea torsional. Miren cómo rota la estructura. Ahí sí se ve una torsión marcada. Bien, entonces, eh, con Deforming Shape, este icono que está acá, Show Deforming Shape, nosotros podemos ver todas las deformadas de la estructura. Si queremos que no nos muestre la deformada, pues está este icono que dice Show on Deforming Shape. Es decir, ya me elimina toda la deformada que estoy presentando. Miren ahí. Bien, entonces vamos a verificar los esfuerzos internos. Para los esfuerzos internos, en la estructura, podemos entonces hacerlo a través de este icono que dice Display, Frame, Peer, Expander, Link, Force. Esta opción. Hacemos clic, aparece esta ventana y podemos revisarlo para las mismas condiciones, para casos de carga, combinaciones de carga y para los modos. ¿Qué verificamos? Los esfuerzos internos que se generan en nuestros elementos estructurales. Les recomiendo verificar eso siempre por pórtico, es decir, nos vamos a la elevación y seleccionamos, por ejemplo, si queremos ver pórtico 1, que sería este, pues seleccionamos el pórtico 1. Ahí está mi pórtico y yo quiero ver la carga, la fuerza axial que se genera en ese pórtico. Aplicamos, ahí me salen simplemente diagrama. Si quiero que me muestre los valores, pues entonces hago clic acá, aplico y ahí están los valores. Fuerza axial. La fuerza axial aquí para el piso 1, piso 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces fíjense, en la viga la axial es 0, es lo que me está indicando. Si quiero verificar los cortantes, tomen nota, axial, aquí podemos verlo en las columnas. En las columnas queremos ver los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes sería el cortante 3-3. Aplico y ahí tenemos los cortantes en las vigas. Fuerza cortante en las columnas, perdón. En las columnas. Sería el cortante 3-3 el que nosotros vemos en las columnas. El momento 2-2 es el momento en las columnas también. Aplicamos esta. Son los momentos que tenemos en las columnas. Cortante 3-3, columna. Momento 2-2, columna. Ahora vamos a las vigas. En las vigas, si queremos ver el momento en las vigas, pues aplicamos el momento 3-3. Aplicamos y aquí están los momentos en las vigas. Momento positivo, color amarillo. Momento negativo, color rojo. Los momentos negativos son los que se dan en los apoyos y en el vano, pues entonces tenemos los momentos positivos, que es en el centro del vano y es de color amarillo. Negativo, rojo y, y próximo a los apoyos. Bien, si queremos ver los cortantes en las vigas, entonces nos vamos a Shear 2-2. Aplicamos y ahí tenemos los cortantes en las vigas. Pues sí, si ustedes quieren calcular en base a los criterios de cálculo del acero a corte de una viga, podemos hacer un clic derecho sobre los elementos también, por ejemplo, y aquí me indica tanto el cortante como el momento, véanlo acá. Y lo puedo ver por diferentes posiciones. Por ejemplo, si quiero ver el cortante a una distancia de cuánto, por ejemplo, acá, puedo indicarlo, puedo colocar el valor. Si este valor aquí es 0.0, si aquí es 0, podemos decir a la longitud de mi viga, de esta viga, sería 5 metros.
5 metros tiene de longitud. Entonces, por aquí lo indica, 5 metros. Si quiero verlo a 3 metros, ¿cuál sería entonces el cortante y el momento a 3 metros? Pues aquí lo puedo verificar. Aquí me dice que el cortante es de 527,31 kilogramos fuerza. Y el momento es 1054,86 kilogramos fuerza por metro. Si quiero verlo justamente a la mitad, sería a 2,5, justamente a la mitad. ¿Cuál sería el cortante? Justamente a la mitad. Y fíjense que justamente a la mitad, lo que pasa es que debido al factor de zonas rígidas que nosotros hemos elegido, pues está un poco retirado, pero justamente a la mitad el cortante se debe hacerse a cero, que es donde el momento es máximo. Bien, entonces aquí le decimos, muéstrame los valores máximos. Los máximos valores, y aquí le muestra. El máximo valor para el cortante, pues sería en el extremo. Sería en los extremos donde los cortantes son máximos. Y en caso del momento, pues también me está mostrando este momento como el mayor momento. Recuerden que no se refiere solamente al momento positivo, que es que va abajo, sino al mayor momento. Aquí tenemos un momento en este extremo, tenemos un momento en este extremo y tenemos un momento en el vano. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podemos verlo para casos de carga, para combinaciones de carga, por ejemplo, la combinación 2, que es 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva. Podemos verlo para los casos modales, para las zonas deformadas, entre, entre estas condiciones que presenta acá. No solamente para la viga, pues igual para la columna podemos verificarlo. Entonces, miren algo, si nosotros revisamos, por ejemplo, los momentos en las vigas, que sería el momento 3,3, para una fuerza sísmica dinámica, vamos a poner S de X o una combinación que incluya los sismos dinámicos. Miren qué pasa. Es aquí donde tenemos mayores valores, es como la mitad de un reloj de arena, lo que se ve acostado acá, donde los valores máximos se presentan de los momentos, se presentan en los extremos. Entonces nosotros calculamos el acero a corte en base a los momentos probables de que más adelante ustedes van a saber que son los momentos probables para poder obtener lo que es el cortante eh, hiperestático. Entonces, en base a esa información, si nosotros vamos a obtener el acero a corte en base a los momentos probables, pues sería por acá que nosotros vamos a tener la menor separación. Y eso es lo que nosotros hacemos siempre, donde la zona de confinamiento sería la zona próxima a los apoyos, donde la separación de los estribos son menores que en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro, vean cómo son los momentos debido a la fuerza sísmica, son menores, inclusive en este punto se va haciendo cero aproximadamente. Bien. Entonces, también podemos revisar los momentos torsores en nuestras vigas debido a las diferentes condiciones. Por ejemplo, si vamos a hacerlo por carga muerta, aplicamos y estos son los momentos torsores que me genera la carga muerta en la estructura, en las vigas de la estructura. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo viendo en ese caso, para que hagamos esta, solo observamos los momentos de la viga, pero en las otras yo me fijaba como que lo combinaba el momento de la viga con de la columna también en los extremos. Se dice, por ejemplo, en el momento 2,2. En el Sí, momento bueno, no, 2,2 no. tenemos, Ajá, déjame tenemos ver. los momentos en el caso de los momentos 3,3, ¿qué dice? Acá. Sí, 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 sí. pero ya para nosotros, para el diseño, nosotros nos enfocamos
en estos momentos, que son los momentos, estos momentos acá son los momentos de la viga. Y aquí usted se fija que aparece menos 2021, un solo valor que está más de este lado, es el mismo valor que le corresponde a este lado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que para evitar poner los dos valores y que se solape uno con otro, simplemente se emplea ese valor. Cuando son iguales, ahora si son diferentes, pues mire lo que está pasando acá. Aquí tiene el momento correspondiente a este lado del pórtico y el correspondiente a este lado, que son diferentes. Bien, ¿alguna pregunta más? Esto es, ojo, esto es para los elementos frame. Los elementos frame son vigas y columnas. Elementos pier, pues son los muros. Si queremos saber los esfuerzos internos que se generan en los muros, pues simplemente seleccionamos acá para que nos permita visualizarlo en los muros. Si queremos ver de los expanders, pues lo hacemos acá. Y, y para, bueno, ese es el caso para lo que nosotros estamos diseñando. Bien, entonces, eh, no sé si, ok, aquí estamos. Entonces, sería esto. Respondiendo a la actividad 5, me tomé más tiempo porque son informaciones que tienen que dominar para poder desarrollar su examen. Profe, una pregunta. Yo tuve, usted sabe de algunos links que ustedes mandan por el grupo de estructura y eso. ¿Mm? Entonces yo entré a uno y me fijé de una edificación que está soportada en una línea de acción. O sea, me explico, una línea de acción es de columna, o sea, es una sola columna. En una Eh, sola columna. exacto, entonces, según yo estuve viendo aquí en el reglamento dominicano, dicen que no se puede trabajar en una línea de acción, sino que como recomendable más de dos líneas de acción, o sea, de tres en adelante. Sí, eso fue una estructura que precisamente se desarrolló en Chile, en un edificio. Pero, Pero por ejemplo, en los casos de aquí no se realiza porque quizá no, o sea, no lo ven como viable o a qué se debe. no, porque es una estructura, o sea, tiene una irregularidad fuerte. Estamos hablando de una línea de acción, es como si fuese, fíjate las condiciones que se colocan para una estructura con dos líneas de resistencia, dos líneas de acción, donde te solicitan disminuir el RD a 1.5 y te solicita que el CD no sea mayor a 1.3, no será mayor que 1.3. Es Sí, sí. decir, es por los grandes desplazamientos que puede tener esa estructura. No, y que al ser una alineación, el riesgo es que si esa columna falla, ya pues la estructura, Es más propensa al colapso. exactamente. Bien, sí, es así. Entonces, eh, vamos a presentar algo de la actividad 6. Ok, Profe, sí, cabe destacar que en Chile es muy propensa a fuertes sismos también. sí, Por la, pero es realmente todo eso se contrarresta con un buen proyecto de diseño, es decir, un buen código de diseño, estudiar la zona vulnerable, porque recuerden la situación, por ejemplo, en el 2010 ocurrió un sismo tras otro, en el caso de Haití y Chile, y donde se vieron, inclusive en Japón hubo un sismo bien grande. sí, que Y se esperaba el tsunami y todo. sí, entonces, ustedes recuerdan que en Haití fue devastador el sismo. Entonces, hay informaciones que hay que tener claras. Por ejemplo, el sismo de Japón de ese año
o sea, tuvo más peligrosidad, fue un sismo de mayor magnitud que ocurrió en Haití. ¿Por qué fue tan devastador en Haití? Porque Haití, o sea, la forma de diseñar de Haití, realmente no tienen ni siquiera, no tenían, no sé si tienen ahora código de diseño, pues lo hacía más vulnerable. Entonces, recuerden que Japón se ha ido preparando para la situación que enfrentan. Es decir, ellos conocen ya, tienen código de diseño actualizado, saben cuáles son las zonas vulnerables, saben cuál es el comportamiento de la estructura basado en su propio código. Y todo eso es lo que hace que sea menos devastador el sismo en esa zona, al igual de Chile. Chile ha sido sometido ya por estar cerca del cinturón de fuego, pues también le ha tocado prepararse y de hecho tienen mayor preparación que nosotros, los chilenos, en cuanto a los asuntos del sísmico. ¿Por qué? Porque lo han ido enfrentando durante toda su vida. Nosotros sí hemos enfrentado sismos, pero no con No des- con la la magnitud. ma- o sea, no con la misma intensidad que ellos. Cuando hablo de intensidad no me refiero a lo inherente del sismo, sino a la medida que se van desarrollando uno y Co- otro, que Ajá. ellos, a ellos le va con más frecuencia que a nosotros. Exacto, la frecuencia. Sí. Bien, entonces fíjense acá, tenemos la actividad C que habla sobre el diseño de vigas y columnas y la revisión de los resultados de estas. Eh, donde los objetivos están considerar el reglamento de análisis, diseño y ajuste de otros parámetros. Seleccionar las combinaciones de cargas contempladas para el diseño, realizar el diseño estructural de elementos de pórtico y vigas y columnas, revisar y calcular las barras de acero longitudinales de las vigas. Pues estos objetivos nosotros realmente no quise desarrollarlo para este pasear, para que ustedes no vayan tan cargados con temas, pero ya las clases próximas que tengamos, luego de parcial, pues entonces vamos a ir viendo esto, cómo desarrollamos el análisis de los elementos de pórtico en el software ITAPS y cómo realizamos los diferentes chequeos que se están indicando acá, o cómo calculamos la barra de refuerzo longitudinal, transversal, tanto para vigas y columnas, eh, ca- eh, calcular, o sea, hacer las verificaciones de lo que es el 6 quinto, la capacidad de corte del nudo, eh, el acero a torsión, todo eso lo vamos a ir viendo después que pasemos la etapa del segundo parcial. Entonces, le habían colocado una actividad que era visualizar unos videos bastante sencilla para que se ganen sus 5 puntos, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se establece en el encabezado. Aquí le coloqué establecer diferencia existente entre el procedimiento empleado en esta unidad y el descrito en el video colgado. En la actividad parecida a esta, que fue la actividad número 3, muchas personas sí opinó sobre los videos, pero no desarrolló estos completos. Es bueno que se detengan a leer. De hecho, hay cosas tan sencillas como haberle dicho a ustedes cómo sería el formato o el nombre del archivo que usted tiene que presentar. Y ni siquiera con eso cumplen algunas personas, no lo llevan como o sea, no, aparentemente no estaban en el primer día de clase, o se le va el hilo en el camino, y realmente es bueno cumplir con lo que se le exige, porque al momento de que usted quiera exigir un punto o algo, pues si usted no cumple con las condiciones, o sea, no va a tener la potestad de exigir. Entonces, a pesar de todo, por las condiciones de las notas y eso, pues yo le ayudé y me olvidé de que le había hecho estas preguntas por acá y ustedes simplemente me respondieron esto, otros no le comentaron a un compañero y al final él lo, lo consideré. Pero traten de hacer lo que se les pide, porque casi siempre
pierden puntos en cosas que no tienen sentido o simplemente por no tener lectura comprensiva. Y hay que hacerlo, hay que leer qué es lo que me piden y ir completando. Por ejemplo, visualizar los videos colgados en el foro. Lo primero que hago es que visualizarlo, ¿verdad? Opino que interpreto sobre esos videos. Hago mi opinión y dice empleando al menos 200 palabras cada uno. Pues lo hago así. Luego comentar de forma crítica la idea de un compañero. Pues solicito, veo los comentarios de mis compañeros y en base a eso hago doy una opinión crítica sobre lo que él dice. No es simplemente negativa, o lo crítico no es solamente negativo, puede ser positivo. Empleando al menos 100 palabras. Ahí está todo claro. Establecer la diferencia entre el procedimiento empleado en esta unidad y descrito en los videos colgados. Bien, como nosotros vimos esa parte posterior bueno, ustedes ya desarrollaron esta tarea y la actividad, pues nosotros la venimos desarrollando luego de haber ustedes entregado esta actividad, pues yo no voy a tomar eso mucho en cuenta, si eso les preocupa, no voy a tomar tanto esta parte tanto en cuenta. ¿Por qué? Porque me detuve un poco para explicarles con más detalle lo que yo quiero que ustedes dominen para que puedan obtener mejor nota en este parcial. Bien, entonces, lo de la actividad número 7 es prácticamente lo mismo. Aquí lo que involucra son los muros de corte. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo se diseñan en el software, las verificaciones que se hacen y ya. Entonces, aquí dice elaborar como actividad, dice elaborar en una hoja de cálculo de Excel la revisión de cada chequeo de análisis. Pues ya eso sí, porque nosotros finalizamos prácticamente el sábado, solamente nos faltó el chequeo que le empecé a explicar, que le terminé de explicar hoy, que era el chequeo de la relación de cortante. Es bueno que ustedes a sus archivos de Excel que ustedes desarrollaron para esta actividad, pues le sumen el chequeo de la relación de cortante, que lo tengan ahí. Entonces, investigar los conceptos normativos y eso es investigación, no es una nada del otro mundo. Bien, Oscar Ferreira. Sí, profe, en el caso de la hoja de Excel, como no tenemos todavía exactamente una estructura propuesta o diseñada para realizar el análisis, entonces en ese caso yo podía como guiarme de un ejemplo y poner datos asumidos, pero tablando la fórmula correcta como se debe. Con tal de que Pues, cuando me toque una estructura real que ya esté trabajando, simplemente la tenga ahí. pues sí tiene una estructura real, porque la del ejemplo yo asumo que ustedes la están desarrollando también. Sí, sí, sí. Sí. Y le va a servir no solamente para esta estructura, simplemente pues va a tener que hacer ajustes para otras, pero ya las formulaciones serían las mismas para cualquier estructura que usted diseñe de este tipo de estructura. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, vamos a ver. Con respecto al parcial, voy a repetirlo por si alguna persona no lo voy a presentar acá. Ok, si lo ven ahora, aquí. Segundo parcial. Dice desarrollar. Entre los objetivos está interpretar, chequeo de análisis y presentar soluciones cuando lo mismo no cumple. Es decir, por ejemplo, ustedes verifican un chequeo y no cumple. Vamos a asumir el chequeo de la relación de cortante, que fue que explicamos hoy. No cumple. Según la explicación de hoy, ¿qué tenemos que hacer cuando la condición de que los cortantes sísmicos dinámicos no sean mayor o igual al cortante, al 65% del cortante sísmico estático? Cuando esa condición no se cumple, de que los cortantes dinámicos, vamos a ponerlo acá, tenemos que S de X sea
menor que 0,65 de cortante sísmico estático. ¿Qué pasa si esa condición no cumple? Ya sabemos que no cumple ahí. Cuando esa condición se da, no cumple. ¿Cuál es el paso que nosotros tenemos que dar cuando esta condición está pasando esto, que no cumple? Vamos a ver. ¿Qué hacemos cuando no cumple? Sería el cortante estático, dividirlo sobre el SDX para... espérame. Ok, aquí está. Vamos a ver. Cuando esa condición no cumple, entonces buscamos un factor Fx que es igual al mayor de estos dos valores, que sería siempre cuando no cumple, porque este valor es mayor que ese de x o ese de y. En este caso estamos hablando de ese de x. Entonces colocamos el 0,65, no es cortante estático, sino el 65% del cortante estático. ¿De acuerdo? Entre el S de x y obtengo un valor que va a ser mayor que 1 y ese valor lo voy a emplear para multiplicar en low case, busco el sismo dinámico en X, en low cases, busco el sismo dinámico en X y multiplico por 1 por el Fx, que sería ese factor que busqué. U2 por ese mismo factor que busqué. ¿Y qué estoy haciendo? Amplificando la fuerza. Cuando yo vuelva y corra el software, cuando vuelva y corra el software, pues entonces me voy a dar cuenta que el 65% del cortante estático es igual a S de X, porque eso es lo que estoy haciendo. Si nosotros tenemos valores, que se lo expliqué en una clase anterior, si decimos que S de X es igual a 100, S de X es igual a 80, vamos a poner, y el 65% del cortante estático es igual a 100, ¿qué pasa? Vamos a hablar de tonelada. Si eso pasa, este valor es mayor, entonces tengo que buscar mi factor Fx. Y Fx es igual a 100 sobre 80. Y este valor me va a dar mayor que 1, que sería 1,25. 1,25. Entonces, cuando yo multiplique U1 y U2 por Fx, recuerden que yo lo que estoy multiplicando es el sismo dinámico en X por 1,25. ¿Y qué va a pasar? ¿A qué va a ser igual el sismo dinámico en X? Calcúlenlo. 1,25 por 80 Sí, es profe. 100. Ajá. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, estoy igualando. Ahora, si yo multiplico, si yo quiero decir, no, yo no quiero que sea igual al 65%, yo lo voy a, por ejemplo, asumiendo criterio propio, con esto estaría cumpliendo con la norma. Pero tiene que ser, lo que me dice que los sismos dinámicos, tanto en X como en Y, deben ser mayor o igual al 65% de cortante sísmico estático. Entonces, si esa condición se da, yo no tengo que buscar factores porque ya está cumpliendo. Si esta condición se da, no tengo que buscar factores porque está cumpliendo. Pero si yo estoy multiplicado por 1,25, lo que estoy haciendo es que lo estoy haciendo iguales el 65% y el SDX cuando lo mismo, cuando no cumplen.
Pero si yo digo, no, yo no voy a multiplicar por 1.25, aunque me he llevado eso, y digo, voy a multiplicar mejor por 1.5, usted sabe que yo estoy haciendo, como quiera, yo lo estoy haciendo mayor que el 65%. Entonces, en este caso, me va a quedar mayor, perdón, al revés. El S de X va a ser mayor, pero si lo hago a lo justo así, va a ser igual. ¿Ustedes entienden eso que acabo de decir? O sea, así que cuando usted lo hace a 1.25 lo iguala, y si lo utiliza con 1.5, como quiera está haciendo que cumpla, porque la condición Está dice. cumpliendo porque es mayor, pero Es, no es necesario, porque la norma me dice que por lo menos tiene que ser mayor o igual. Y si lo hago igual, pues estoy a lo justo y estoy cumpliendo con la normativa. Eso es lo mismo que yo le digo a ustedes, diseñenme una silla que tenga, que resista, eh, pues que resista 20 sí, o 20 kilos, un ejemplo. Ok, una silla que resista 20 kilos. Si usted diseña una silla que resista 50, pues como quiera va a soportar los 20 kilos, ¿no? Eso es lo mismo que estaríamos haciendo aquí. Si usted dice, no, yo lo voy a multiplicar por 1.25, pero ya esos son criterios propios. Usted tendría que tener cómo justificar eso. Porque ya usted estaría cumpliendo con una normativa aquí. O que el campo cercano sea, como yo le había explicado anteriormente, cualquier distancia de 5 kilómetros respecto a la falla, a ambos lados de la falla. Si usted está aquí a 5 kilómetros, es 50 metros. Pues si usted quiere decir, no, mi criterio es de yo establecer que aunque esté a 50 metros del rastro activo de la falla, yo voy a... uy, uy, uy. Recording in progress. Bien, lo que le decía, si está a 5 kilómetros 50 metros y ustedes quieren considerar que aunque esté fuera de campo cercano, según la normativa, ustedes quieren asumir que está dentro, pues ya eso es criterio propio de ustedes como diseñador. Y ustedes tienen su argumento. Dice, bueno, pero es que en una distancia de 50 metros a rastro activo es una distancia muy pequeña y posiblemente va a incidir con el mismo efecto al efecto que pudiera ocasionar justamente a los 5 kilómetros. Ya usted tiene argumentos para hacer eso. Pero si usted decidió decir que está fuera del campo cercano, el reglamento lo respalda. ¿Usted entiende? Entonces eso sería. Bien, entonces como examen sería desarrollar el examen propuesto. ¿Cuál es el examen? No lo tenemos, no lo he subido porque un examen sería una sorpresa, esa que le gustan a ustedes. Desarrollar el examen propuesto, el mismo se colgará en vez de las 7 de la noche, lo voy a cambiar aquí para que luego no, no lo usen como excusa. Se colgará a las 7 de la mañana, vamos a ver, a las 7:45 de la mañana. Ahí está la fecha ya cambiada para que no se vayan a confundir. El examen sería el 12, que sería el sábado, justamente a las 7:45 de la mañana. También les daría su examen para que ustedes empiecen, revisen el tiempo de duración,
cada punto del examen tendrá un valor de un punto, lo que significa que la puntuación total va a ser de 15 puntos. La entrega fuera de tiempo, pues se evaluará en base a 10 puntos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? No, profe. Bien, el examen es basado exactamente en lo que vimos en estas actividades. No va a salir nada para que se preparen bien, no va a salir nada relacionado con la parte de diseño, que aunque se han presentado las actividades, pues eso lo vamos a dejar ya para el final. Todo va a ser relacionado con la otra parte que no tiene que ver nada con o sea, que no tiene que ver con la parte de diseño. Bien, si no tienen Profesor, preguntas, una pregunta. En sí. base al parcial, las hojas de cálculo que hemos estado haciendo, eh, básicamente podríamos pasar con eso, ¿no? O usted lo que va a hacer en el examen es darnos algo para chequearlo y ahí verificamos qué tal. Sí, ustedes se preparan bien con su computador, que no se le dañe, que no se le vaya la luz. Y, y sí, la hoja de cálculo le va a servir bastante. Recuerden también, por ahí lo dice, que esa evaluación parcial tiene un valor de 15 puntos, porque han entregado otras actividades que fueran los 5, las 6 y las 7 con valor de 5 puntos, entonces su parcial sería en base a 15 puntos, para que se preparen lo mejor. Aunque yo entiendo que ya están preparados, porque tengo, tengo dos clases diciéndoles que guarden las dudas, que las planteen, para que así entonces no vayan acumulando. Y nunca me dicen nada. Bien, pues entonces ustedes eligen ahora qué hacer, descansar o estudiar. Tengan una feliz noche. Gracias, igual, profe. Así fue, profesor. Ok, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Record. Pam, 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 pam. Vamos a romper en el examen. Vamos a romper en el examen. A romper en el examen. Ese de bomba para residente. Ahí cuando el dinero de la conducción no te da. Vamos a tirar el país de bomba bacano. Que es lo que? Esto es un extra. Fuera de cámara. Para el video. Que es lo que?